Esto pone otra vez sobre la mesa el tema de la violencia en los estadios de fútbol en nuestro país. Los focos rojos están más encendidos que nunca y no es nada más de México. Pasión desbordada. La violencia en los estadios de fútbol. De Europa a Sudamérica. Gente que patea. Inglaterra. Brasil. Argentina. Las barras bravas. México. La pasión malentendida. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El día de hoy estamos con Heriberto Vidales. Él es compañero de la carrera de comunicación también aquí en la universidad y también es jugador de fútbol profesional. Él debutó en el año 2012 en el equipo de Pumas y posteriormente Toluca lo registró. Queremos platicar con él acerca de la violencia que se vive tanto en la cancha como en la afición y saber qué tan cerca estuvo de este tema. Primero que nada, ¿qué opinas acerca de la violencia en el fútbol? ¿Crees que se esté perdiendo la esencia deportiva y que sea ya un poco más pasional el tema de este deporte? Pues antes que nada, el gran problema hoy en día que está suscitando es que la Federación Mexicana no está poniendo un alto ante este problema que es la violencia. Ya lo estuvimos viendo en algunos partidos que hasta ya la violencia se está pasando a los jugadores, cuando antes solo era la afición. Desgraciadamente la afición está copiando cosas de Argentina. En Argentina suele suceder que hay mucha agresión, siempre entre hinchas hay mucha pelea, sobre todo con dos equipos que son como Boca y River, que es a muerte, ¿no? Entonces, Como el clásico, ¿no? Sí, el clásico. Aquí no era tanto así, era más familiar. De hecho, tú vas a un estadio y la cosa es más familiar. Desgraciadamente las mismas porras son las que están suscitando estas violencias. Hola, nos encontramos con nuestra compañera Ana Karen Ley y le vamos a preguntar qué es lo que opina de la violencia en el fútbol, tanto en la cancha como afuera. Pues bueno, lamentablemente, o sea, sí es un deporte muy padre, o sea, yo sí lo veo, lo disfruto y todo, pero sí, tristemente está súper relacionado con la violencia, como dices, tanto fuera como dentro. O sea, hace unas semanas hubo un incidente en un partido de Tigres con Veracruz, creo, y así horrible, ¿no? La gente se deja llevar muchísimo por la pasión. O sea, una cosa está bien apoyar al equipo, pero otra ya es como irte al fanatismo y ya está súper enfermo, así se estaban golpeando horrible. Obviamente los futbolistas vieron todo y estaban asustados, gritaban así de ¡ay, hagan algo! Porque la policía no hizo nada. Entonces eso está súper feo, o sea, porque como una cosa es sí tener el fanatismo de ¡ay, sí, mi equipo y todo! Pero ya cuando se empieza a tornar en algo como más personal y que lleve a literal actos violentos, pues ya está súper mal. Para conocer un poco más sobre la violencia en el fútbol mexicano, entrevistamos a Adrián Caloca, estudiante de comunicación, pasante de periodismo y reportero en México para el medio chileno Solamente Fútbol. La violencia del fútbol mexicano se ha expandido en los últimos tiempos y como claro ejemplo durante este semestre fue lo ocurrido en el estadio Luis Pirata Fuente en Veracruz, en el duelo entre Veracruz y Tigres, donde se vio involucrada la barra de Tigres, libres y locos, debido a los acontecimientos sucedidos en los cuales se vio involucrada con la gente local. Y eso ha causado una polémica posterior, normal, sobre el existir de las barras en Latinoamérica, sobre todo una actividad que inició sobre todo en Sudamérica, en Argentina, en algunos otros países del Cono Sur, y que fue traída a México y que no había habido consecuencias por lo menos tan graves como las ocurridas en aquellos lares, y que actualmente se está tratando de erradicar o por lo menos de controlar con algunos sistemas por lo menos que se empiecen ya a usar en naciones como Argentina o Chile, que sería la acreditación de los miembros de las barras para tener un mayor control y sobre todo en los duelos de visita. La comisión disciplinaria está tratando de llevar el control con su primera medida, que sería evitar que la barra de Tigres, la mencionada Libres y Locos, viaje a los partidos del equipo y solamente pueda asistir a los juegos de en casa del Estadio Universitario de Monterrey. Yo en lo personal opino que la violencia sin duda alguna es completamente
mala y es negativa para un entretenimiento que desde sus orígenes ha tratado, por lo menos como de manera pública, de ser algo familiar. Yo consideraría que la verdad sí debería de haber un control. La barra es algo que le da un color diferente a los partidos, a los equipos, a todo, por el colorido, por las porras, por todo lo que ocasionan, aparte de que es una parte de la afición fiel que siempre está presente, jueguen en casa o jueguen en visitante. Creo que en ese sentido solamente hay que redireccionar, porque también muchos integrantes pueden ser personas que ya estuvieron ligadas a otras actividades vandálicas, o que estuvieron en la cárcel, o que tienen hasta circulación de droga dentro de sus propios círculos. Entonces solamente opino que debería haber un mayor control, que realmente tanto la federación como la misma policía ya durante, antes y después de los encuentros tienen que tener un mayor control, sobre todo porque la droga circula y todo, y realmente a veces los cateos previo a los encuentros no se llevan de manera correcta o simplemente no se tiene importancia, por lo cual solamente se debe de controlar esta actividad para que las familias puedan ir al estadio y no suceda como en algunas otras partes del mundo, reitero, como en Argentina, donde las familias ya no asisten a los estadios. Continuando con nuestro sondeo, le vamos a preguntar a una de las involucradas también en la afición del fútbol qué opina al respecto de la violencia. Pues mira, yo creo que depende de cada quien, o sea, por ejemplo, pues, o sea, yo creo que es el momento, ¿no? Al momento sí puede ser que no piensas, y si te agarran en tu 5 y empiezas a aventar cosas o a gritarle a alguien, o sea, yo sí soy de la gente que sí se intensea y se pone a aventar cosas o a gritarle a la gente, inventarles la madre. Pues imagínate, si uno que está en el público se pone así, pues con más razón los jugadores, que es su equipo el que está perdiendo, pues es lógico que se empiecen a pelear entre ellos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, América Rojas. Ok, América. ¿Te gusta el fútbol, soccer? Muy bien. Oye, tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre la violencia del fútbol, soccer dentro de la cancha? Que es antideportivo. Ok. Y fuera, así como de las porras, que son muy violentas hacia los jugadores. Pues creo que hasta eso, los entrenamientos, tienes que aprender a controlar que lo de la porra, lo que te gritan y todo eso. Entonces, creo que eso no tiene que ver. Yo creo que es mejor que, bueno, tiene más que ver lo que está dentro de la cancha, o sea, la violencia. Ok, es más importante la violencia dentro de la cancha que fuera de la cancha. Muy bien, muchísimas gracias. Nos encontramos con nuestra compañera Pamela y queremos preguntarle acerca del fútbol y la violencia que está presente adentro y fuera de la cancha. Hola, pues siento que muchas veces tiene que ver uno con lo otro, ya que normalmente cuando los jugadores empiezan a pelear dentro de la cancha también interviene afuera y viceversa. El claro ejemplo está hace poco cuando lo vimos en el partido de Tigres contra Veracruz. Y o sea, la afición se fue totalmente contra la mayoría de los jugadores de Tigres, entonces eso ocasionó que también en el campo generara violencia. Okay. Muchas gracias. Buscamos también la opinión de Daniel Sandoval, un reportero para el medio impreso Estadio Deportes del Estado de México y cuya trayectoria es de más de 15 años en el mundo deportivo, ya sea dentro de las canchas como futbolista y ahora como reportero. Es un tema pues muy complicado. ¿Qué pienso? Pues que está mal. La violencia en el fútbol mexicano se da muy seguido. Es algo que pues por mucho tiempo se ha querido contrarrestar y no se puede. Las barras cada vez acrecentan más y cada vez generan más problema al fútbol mexicano y pues al deporte en general, no nada más en el fútbol en este caso. Sabemos de lo de Veracruz, que fue lo más reciente, pero también hay casos que los medios de comunicación nos sacan, como el fin de semana en el partido de Chivas en contra de Toluca, donde pues los aficionados de ambos equipos se enfrentaron fuera del estadio, hubo un enfrentamiento fuerte y pues pienso que está muy mal. Es algo que no debe de pasar en nuestro fútbol, más porque es algo familiar, es un espectáculo familiar donde no se deben de presentar estos casos. Ya vemos cada vez menos gente en los estadios, menos niños. En este caso hay más barras, hay más pseudoaficionados, como así se les conoce, como yo también les digo, aficionados que pues nada más van a tratar de unirse al grupo y de tener actitudes que no van, y eso yo lo baso con la psicología, porque son individuos que pues ellos solos no pueden hacer este tipo de cosas y en grupo terminan haciéndolo, y es pues lo que yo pienso acerca de la violencia, que está muy mal y hay que tomar cartas en el asunto urgentemente, porque sabemos de casos que
ha habido lesionados gravemente, pero también hay otros casos donde ha habido muertos y no sacan pues esto en los medios de comunicación, y pues el fútbol en general, no nada más aquí en México, en el mundo, sufre mucho de este tipo de violencia, y hay que contrarrestar esto de las barras. Es una buena pregunta. ¿Qué haría yo si tuviera el poder de pues poder hacer algo por eliminar este tipo de violencia, por eliminar las barras? Es algo con lo que pues bueno he peleado, y por el resto de mi carrera voy a tratar de pelear, porque por erradicar las barras a lo mejor puedo ganarme muchos enemigos, o puedo pues no caerle bien en este caso a los pseudoaficionados. Pero yo, si tuviera el poder, lo que haría en primer lugar es eliminar las barras, cambiar todo ese concepto y formato que se trajo de Sudamérica, cambiarlo totalmente y tratar de eliminar las barras. A lo mejor va a ser complicado y suena como una utopía, pero en primer lugar lo que yo haría sería a los equipos que van de visita no venderles boletos y no permitirles el acceso al estadio. Eso para mí es lo primordial, y pues para que no se genere la violencia, y aparte de eso tener bastante seguridad, tener a los elementos, pues la cantidad de elementos necesarios para que puedan actuar en cualquier tipo de estas circunstancias. Pero yo eliminaría totalmente a las barras, y en este caso aquí en México les impediría la entrada, el acceso a las barras visitantes. ¿Qué siente el futbolista? Sería interesante. Pues bueno, yo estuve involucrado también algún tiempo en el ámbito futbolístico como jugador. Para mí siente impotencia de ver tanta violencia, y también puede terminar por envolverlo, y también el jugador genera más violencia. Lo vimos en ese lamentable hecho que ocurrió en Veracruz, donde pues veíamos al Tuca Ferretti o veíamos a Guiñac gritándole a la barra, a su propia barra, tratando de hacer algo por la misma impotencia que sienten. Está mal porque generas un poco más de violencia, pero pues el jugador se siente muy impotente en estas circunstancias, y pues bueno, si la violencia se traspasa a la cancha, pues bueno, es peor. Los jugadores en muchas ocasiones pasa que todo lo que pasa afuera termina por afectarte, y dentro de la cancha también se suscitan problemas, y se ve pues no nada más en eso, en el vestidor, a lo mejor en la cancha como tal no, pero en el vestidor muchas veces hay problemas. Fue lo que ocurrió en Veracruz, el problema se transcurrió al vestidor. En el vestidor hubo golpes entre jugadores, entre misma seguridad del estadio, en este caso de Veracruz, y los jugadores de Tigres. Es lo que te genera este tipo de violencia, genera más violencia, también al jugador le genera impotencia, y también pues mucha rabia por todos los hechos que puedas ver en el partido. Y si es un reflejo del país, yo siento que sí, que es un reflejo de la sociedad más que nada, porque bueno, no por el sexenio, por el gobierno que esté en turno, no, porque esto de la violencia viene desde atrás, desde hace años. Eso se da pues por la misma calentura del juego, y como ya lo mencioné, es algo para mí psicológico y sociodemográfico, lo de los aficionados, pseudoaficionados, que son los que generan la violencia. Para mí la administración sí es mala, sí es un reflejo de la sociedad que tenemos, sí, más por la idiosincrasia que se tiene como tal en el país y que tiene el mexicano, porque la administración, tanto pues en el gobierno federal o en el gobierno que tú veas, se puede transmitir. Si lo comparas con la administración que tiene en este caso el fútbol o la Federación Mexicana, pues es lo mismo. Hay corrupción, hay delitos, se hacen cosas bajo el agua, hay tratos pues malos que terminan por afectar, pues si es en lo gubernamental, afecta a la sociedad, y si es en el fútbol, por lo regular siempre termina por afectar al jugador. Y sí, para mí sí es algo que tiene que ver, por lo mismo que te comento, por la psicología y por la idiosincrasia más que nada que tiene el jugador mexicano y la sociedad mexicana. Es algo que pues se ve complicado de contrarrestar, y para mí es algo psicológico. Esperemos que en algún futuro esto cambie, que sea otro tipo de fútbol, y también tengamos a lo mejor otro tipo de gobierno, pero eso está en manos de la misma sociedad, de cambiarse el chip, de cambiar su forma de pensar, de cambiar pues su idiosincrasia, que para mí es lo que termina por afectar, no nada más en el fútbol y en el gobierno, en muchas cosas, en el mismo trabajo de las personas, en el deporte, no nada más en el fútbol. Si nos vamos al deporte olímpico, a los atletas, está peor todavía que el fútbol, hay cosas peores en lo administrativo, y pues sí, lamentablemente es un reflejo pues muy grande de la sociedad en la que vivimos, del gobierno en el cual nos manejamos, y pues de la idiosincrasia que siempre tiene pues la sociedad mexicana.